Pues hablemos de inmediato con un técnico y con un intérprete del fenómeno y problema político de este tiempo, muy especialmente. Y un amigo querido mío, porque cuando yo comencé en televisión hace casi 21 años, él estaba en este programa del cual yo fui parte. Tú eres de los patricios. Cuando la vaina se alma en este país, yo sé para dónde voy a coger. Mira, Henry además es una persona que tiene una columna fija muy buena. Yo me instruyo mucho ahí en sus datos, en sus análisis económicos. Buenas tardes, está con nosotros, señor Ebrard, aquí en el rumbo de la tarde. Enciende tu micrófono, Enrique, está muteado. Eva, perdón. Muy buenas, sí, muy buenas tardes a todos. Un placer estar ahora sí en vivo con ustedes. Yo los escucho todos los días, no siempre en vivo, pero siempre gracias a YouTube yo aprendo mucho de ustedes porque yo no sé nada de política. Ustedes sí saben mucho. Eso no es verdad, eso no es verdad que tú no sabes. Oye, no te tires muerto, que tú no sabes de política. Tú sí sabes. No, pero mira, don Fafá, usted sabe que, mira, vamos a decir, yo creo que no me corresponde a mí estar hablando de política, porque bueno. mi corazón definitivamente es ya puramente dominicano, pero como todavía no voy a votar aquí, espero que en las próximas elecciones ya logramos ya nacionalizarnos. Después sí, con debido respeto, siempre, ¿verdad? Opinaré con más transparencia. Ahora yo tengo que tratar de poner una línea entre la economía política y la política económica, pero caramba, qué difícil, especialmente en nuestros tiempos. Henry, la economía a partir de los datos que se tienen del periodo enero-abril de este año en República Dominicana, ¿cuál es la situación? Ay. La verdad que, mira, tú sabes que el juego de los economistas se trata de hacer proyecciones, como pronósticos, ya casi como en la banca deportiva. Y mira, nos tocó hacer unas proyecciones hace un mes atrás. Y yo recuerdo que yo estaba proyectando una caída de 6.1% para el año completo. Y yo pensaba ser muy pesimista. Y para llegar a este 6.1, para que sepan, yo tenía menos 18 para abril. El dato del Banco Central te dice que el mes de abril cayó 29.8%, básicamente 30%. O sea que yo me quedé corto y de hecho voy a aprovechar el día feriado de mañana para revisar la bola de cristal a ver qué nos dice, porque parece que estaba medio turbia cuando yo hice el último ejercicio. No, la verdad que es una situación, mira, es la peor crisis económica que ha vivido el país. Yo creo que la caída es mucho peor, inclusive creo que el récord anterior, según los historiadores de la economía dominicana, fue en el año 65, que obviamente por lo de la guerra de abril, la economía estuvo completamente paralizada. Esta caída es mucho más profunda, va a ser más duradera y yo creo que, señores, lo de COVID-19 en la parte sanitaria, yo creo que, espero, ¿verdad? Que de verdad está detrás de nosotros. Ahora, la parte económica y social, lo más duro de esta crisis ahora, está delante de nosotros y todavía por todo el año 2020. Y la parte social es la que más me preocupa porque la pérdida de empleos es ya brutal y va a seguir siendo más brutal porque y yo no soy abogado, pero todos estamos claros que está por vencer el plazo de los 3 meses de suspensión y eso va a vencer de aquí a final del mes de junio y ahí las empresas tienen que decidir quién se queda en la empresa y quién se queda en casa. Y los que se quedan en casa van a tener que recibir una liquidación que es muy probable que muchas empresas pequeñas o micro no van a tener de dónde sacar la liquidación, porque ya en tiempo normal es difícil para ellos pagar las liquidaciones. Imagínense que ahora, después de haber estado cerrado por cerca de 2 meses, de estar entrando de nuevo, qué bueno que ya la economía está empezando a abrir de nuevo, pero el nivel de actividad no llega al 30, al 50% de lo que era antes de la crisis. Yo creo que eso es la parte que más nos tiene que preocupar.
si no hay un paquete de medidas, que hasta el momento no lo hemos visto, si no hay un paquete de medidas ahora para apoyar a esas pequeñas empresas, vamos a firmar la sentencia de muerte de miles de empresas y de decenas de miles de empleos. Y yo quiero decirlo ahora con mucha responsabilidad, porque si yo no lo digo ahora, yo creo que yo estaría faltando al aporte que yo tengo que hacer al debate. Adelante, Fafa. Mira, me complace que tú estés aquí, Henry. Yo sostengo que nuestro empresariado no es competitivo, que su fuerza ha sido cómo acumula sus recursos y lo transfiere en la relación política, y desde ese privilegiado nivel que tienen, ellos no tienen una voluntad de compromiso con las otras demandas populares. Ahora está en juego la autoridad de la economía en general. Yo no tengo duda. Lo que tú dices, peor que la guerra de abril es esta caída económica. Aquella vez fue un problema nuestro, ahora es un problema global. Y además de un problema global, tenemos la limitación de una economía que no va a tener el ingreso del turismo, que no va a tener el volumen de las remesas y que sin embargo está aumentando los gastos y no produce. Es decir, es catastrófica la situación. En ese sentido, yo quisiera que el empresariado, sobreponiéndose a su práctica, casi en injerencia, entendiera que también su destino está en juego ahora y que necesitamos una cumbre económica para discutir cómo nos enfrentamos a esa situación. ¿Qué tú crees de eso? Mira, Fava, tú has tocado el tema que en los últimos 4 años, habiendo acompañado como siempre a los muchachos de Herrera, yo creo que siempre fueron probablemente quizás los únicos dentro del sector empresarial en llevar una voz un poco más social, esta preocupación de que no podía la sociedad dominicana tener de un lado grupos reducidos capturando, beneficiándose del crecimiento económico que ya nadie está negando. La economía ha crecido como pocas economías han crecido en los 20 años en Latinoamérica, pero este crecimiento no ha permitido mejorar el nivel de vida de la gente, no ha permitido resolver los grandes problemas de la gente, y eso del COVID-19 realmente desnudó la triste realidad que realmente es la realidad socioeconómica que tenemos. Yo recuerdo, todavía yo tengo el discurso del presidente de la República del 27 de febrero pasado, que nos describió que la República Dominicana ya se había graduado como un país de clase media. Sí. Lo que estoy viendo todos los días desde que estalló el COVID-19, que es un país donde tenemos que distribuir comida a más de 5 millones de gente, no es un país de clase media. Ojalá lo fuese. O sea, yo creo que todos tenemos la aspiración, con el crecimiento tan grande que ha habido, yo creo que no deberíamos estar en las condiciones que estamos. Esta crisis, si logramos aprovecharla para transformar el modelo económico, para hacer que efectivamente lo que tú estás diciendo, Fafa, que grupos económicos no solamente sea la misma cúpula de siempre, que siempre ha logrado insertarse en esta configuración de poderes. Yo creo que lo que está en cuestión hoy en día es todo este tema de liderazgo, y ojalá pues que a través de las elecciones, que yo creo que es lo que también ha mantenido a la gente tranquila, porque tenemos las elecciones ya en menos de un mes, esperamos que de verdad logremos utilizar esta crisis, y qué pena que tuvimos que llegar a tener esta crisis para finalmente, porque no nos queda más remedio. Si no logramos este cambio, yo creo que las perspectivas de República Dominicana en el 2021 serían muy, pero muy oscuras, porque el tema de sostenibilidad de la deuda no es un problema. De hecho, todos hoy en día estamos diciendo que hace falta más y más deuda, porque si no lo hacemos ahora, no hay forma de salir. Ahora, la insostenibilidad social de este modelo la tenemos enfrente con lo que fue el coronavirus. Tenemos que aprovechar esta crisis para transformar el modelo y hacer que el crecimiento que volverá a partir del 2021, esta vez sí, sea mejor distribuido. Mire, Henry,
esos datos que señala en el cierre ya de este trimestre, que en junio ya final, estaría culminando ya, vamos a decir, como el plazo que no está establecido como tal, pero que ya las empresas serían insostenibles. Eso vinculándolo a la MIPYME fundamentalmente, que son las que están más afectadas. Sí. ¿Cómo puede impactar ese desempleo que se vislumbra, por pequeño que sea, va a ser demoledor en la economía? Y las MIPYME, ¿cómo pueden sobrevivir si no hay propiamente un plan para ellas? Es que, mira, Ricardo, yo creo que efectivamente hay dos ejes que son indispensables en lo que yo quisiera ver dentro del presupuesto 2020 modificado, que se esperó para la semana pasada, no llegó, que se esperaba para esta semana, parece que tampoco va a llegar, que tiene que llegar la próxima semana porque es indispensable saber qué es lo que hay dentro de eso. De un lado, creo que es absolutamente indispensable, y va a ser absolutamente indispensable, seguir con los programas de transferencias, porque hay definitivamente hogares que siguen, mira, estamos hablando del mundo informal, en el mundo informal ha sido un hecatombe el tema de trabajo y de ingresos, agravado por el tema de las remesas. La cifra de remesa de abril es tan mala que hasta el momento no ha sido publicada, probablemente una caída entre un 30 y un 35%, si vemos las caídas que hemos tenido en países de Centroamérica para el mes de abril. Habrá que seguir una especie de fase 1, fase 2, el PATI, todo eso. Yo creo que si no logramos seguir de alguna forma reestructurando el presupuesto. Pero ese gasto también, con la caída de los ingresos, se vuelve cada vez más difícil. Esa sí, inversión. No, completamente. De hecho, hoy en día, el mayor problema presupuestal no es el gasto adicional que haya que hacer, porque estamos claros que hay dos prioridades. Tenemos que gastar más en salud. De hecho, lo que desnudó esta crisis fue que la desobediencia reiterada a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que no es una sugerencia, es una ley, señores. La ley 112 decía que tenemos que invertir el 4% del PIB en el presupuesto 2020. Ha faltado para cumplir con eso 120,000 millones de pesos para el sector salud. Entonces, hay que seguir incrementando el gasto de salud. Hay que seguir incrementando el gasto social a través de la transferencia, porque es cuestión de vida o muerte para mucha gente que si no tiene la transferencia, no tienen de qué vivir, no tienen de qué comer. Ahora, el mayor problema está del lado de los ingresos. En el presupuesto 2020, como se proyectaba, un crecimiento de un 5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Se esperaba 5% de crecimiento, más la inflación de como un 4%. Se proyectaron que las recaudaciones iban a crecer de 90,000 millones de pesos. Obviamente ya todo el mundo tiene claro que este incremento nunca jamás va a llegar, pero peor que esto. Ahora el tema es ya no medirnos con presupuesto, ya no sirve de nada. Hay que medirse con el año pasado, porque ya estamos perdiendo recaudaciones. Ya yo creo que ya estamos por los 20,000, 25,000 millones ya en 4 meses por debajo del año pasado. Eso quiere decir que entonces solamente del lado de los ingresos va a estar faltando 110, 120,000 millones de pesos versus el presupuesto. Quiere decir que el déficit que estaba previsto en 110,000 millones de pesos se te duplica solamente por el tema de los ingresos. De hecho, ese es el mayor problema. Y esta caída de ingresos no hay forma de compensarla a menos que sea a través de identificar todos los financiamientos que se pueda o una reforma. Sí, pero tú no puedes hacer una reforma fiscal ahora porque la economía está tan mal que nadie lo soportaría. Yo creo que ahí hay un consenso. Que esta reforma viene, a juro, nos guste o no, en el presupuesto 2021, ya es otra discusión. Pero hay que llegar al final del 2020. Y la única manera de llegar al 2020 es reconocer que el déficit se va a disparar a 250,000 millones de pesos, muerto de la risa. Que el tipo de cambio puede ser que cierre el año por encima de 60 pesos por $1.
reconocer que la caída del crecimiento va a ser no menor a -5, -6%, y que por ende vamos a tener que endeudarnos para llegar al final del 2020. Y yo creo que tengo todo el derecho del mundo a reivindicar este incremento de la deuda, porque yo me he pasado los últimos años advirtiendo que en tiempo bueno teníamos que tener mucho cuidado con el tema del endeudamiento para que no nos agarre asando batata cuando haya una crisis como esta, y entonces ya no tener espacio fiscal. Ahora, la única salvada es conseguir todo el dinero que se pueda en el exterior para tenerlo acá, para poder cerrar el año 2020 y entonces tener los recursos para apoyar a las empresas y ciertos sectores que sin apoyo no van a poder aprovechar el regreso a la nueva normalidad. Bueno, Henry, gracias. Domingo parece que no tiene preguntas. Nosotros vamos a hacer... yo quería hacerle una sola pregunta. Si Ajá, yo quería, ¿verdad? No, pero puedo no hacerlo. Puedo adelante, después. Adelante, Páez. Queda un minuto, Henry. Henry, en estos momentos, ¿qué es más dañino para la economía y el bienestar social? ¿El COVID o mantener cerrada la economía o semiabierta? No, lo bueno que tú hiciste la pregunta y la respuesta. Ya lo de COVID, la parte médica quedó detrás de nosotros. Podemos poner las estadísticas que queramos y sabemos que ahí las estadísticas las podemos creer o no creerlas. Es como un acto de fe, ¿no? O de no tener fe. Yo creo en el tema económico, ya hemos visto la realidad, no le podemos seguir pidiendo a la gente, a mucha gente. Para mí es muy cómodo quedarme en cuarentena en casa, estoy muy bien, yo no tengo problema. Ahora, la enorme mayoría de la población yo lo veo, yo le devuelvo. Ya no aguantaba más quedarse en su casa, no tener la posibilidad de buscarse el ingreso en la calle. Claro, eso hay que hacerlo de una forma organizada, ordenada, pero yo creo que ya no se podía seguir cerrando la economía porque ahí el daño es enorme. No solamente en la macroeconomía. Parece que hemos sufrido una desconexión, ¿no? Se ha desconectado Henry. De todas maneras, estábamos despidiéndolo. Vamos a ver si está para la despedida. ¿Está ahí, Henry? No, parece que Salió, doctor. Se desconectó. ¿Salió? Sí, salió. Agradecer a nuestro amigo Henry Ebrard, destacado economista, académico, dominicano ya, aunque de origen francés. Y él, una de las personas más preocupadas por el tema de la deuda permanentemente, y lo decía él en tiempo de la vaca gorda, tengan cuidado con el endeudamiento, que en momentos difíciles después no va a haber cómo tomar prestado. Y así ocurrió de manera profética. Argeni.